Bueno, la misión es contarles sobre la aplicación del programa Teach en casa y en escuela. Ojalá que sea un aporte, ahí me pueden ir preguntando. Seguramente muchos de ustedes han aplicado ciertas estrategias del programa Teach o lo han escuchado por ahí, ya que es un programa que se ocupa bastante en el área del autismo. Y la idea es que hoy día podamos ver algunos conceptos claves, algunas estrategias o ideas para trabajar, ¿ya? Así que primero, bueno, y además decirles que vengo en representación de la Escuela de Fonoaudiología, como decía la señorita, de la Universidad de Valparaíso. Allí siempre estamos interesados en apoyar a las personas con autismo. Tenemos un centro de atención a la comunidad también, para que ustedes sepan. Y hay un grupo de compañeros de trabajo que estamos enfocados en el área del autismo. Y así nos contactamos con la doctora Valeria Rojas, que se puso en contacto con nosotros y quisimos participar este día. Así que gracias por la invitación. Vamos a partir entonces con esta frase que nos dice Theo Peters. Dice: la calidad de vida de una persona con autismo depende del conocimiento que la sociedad tenga de esta. Esta frase es muy importante, porque las barreras las pone el entorno. Entonces, cuanto más personas manejen lo que es la condición del espectro del autismo, van a haber menos barreras de parte del entorno y va a disminuir la discapacidad. Ustedes saben que la discapacidad, este nombre, lo genera el entorno, no es una condición de la persona. Entonces, cuanto nosotros logremos que más personas se interioricen en lo que es el autismo, derribemos mitos, ¿cierto? Y demos a conocer lo que es el autismo, todos se van a beneficiar, ¿ya? Theo Peters es él falleció hace poquito y es un psicólogo belga, y él siempre investigó y apoyó a personas con autismo, y él también estaba muy implicado en que es el programa Teach, ¿ya? Entonces, hoy día, para poder empezar con esto, hablar de Teach, lo más importante de este programa es comprender el autismo desde dentro. Saber qué es el autismo, y qué mejor que ustedes, ¿cierto? Que son los padres, que conocen a cada uno de sus hijos muy bien y mejor que cualquier otro profesional. Y del programa Teach aplicado en casa y escuela. Aquí tenemos. Esto es lo que les estaba diciendo. Si conoces a una persona con autismo, conoces solo a una persona con autismo. Y eso es lo que les quería decir. Ustedes saben eso muy bien, pero muchas veces a los profesionales se les olvida y piensan que por tener el mismo diagnóstico vamos a hacer con todos lo mismo. Entonces vamos a tener que detenernos, evaluar muy bien, observar muy bien y conocer a cada familia para poder apoyarlos de la forma que cada persona necesita. Porque pueden tener el mismo diagnóstico, seguramente muchos de sus hijos comparten exactamente el mismo diagnóstico, hasta el mismo nivel, con las mismas características de acuerdo al informe, pero son muy distintos, ¿cierto? Entonces eso es también algo que tenemos que saber y tenerlo súper claro. Este concepto que se habla siempre, que a veces se le dice la teoría, pero es una metáfora que se ocupa en relación al autismo, que es la metáfora del iceberg. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo muy claro cuando un profesional se para desde la mirada del autismo desde fuera, que sería que observa el iceberg, solamente la punta del iceberg, y dice en su informe: siempre hace lo mismo, rompe todo o no juega con otros niños. Ya de pronto esas frases las escuchamos y ahí nos estamos enfocando solamente en la conducta, ¿cierto? Entonces tenemos que darle una vuelta más grande. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué está rompiendo las cosas? ¿Por qué no está jugando con otros niños? Y esa es la invitación, que es lo que se llama el autismo desde dentro. Conocer qué pasa. ¿No comprende la conducta social del juego? ¿Será que no comprende el lenguaje que se utiliza en el juego, que es muy complejo? ¿Será que no comprende las reglas del juego y por eso prefiere no jugar?
¿O será que simplemente todavía no tiene mucha iniciativa o ganas de explorar ese juego? ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que consideremos qué pasa más allá de lo que vemos de la conducta y no nos quedemos solamente en esa punta del iceberg, que indaguemos qué hay debajo del agua. Por ahí los autores dicen que hay más de las 3/4 partes están bajo el agua, y ahí está todo lo que tiene que ver con las emociones, con lo cognitivo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el perfil cognitivo de la persona, con la familia, con su realidad sociocultural, con la escuela, etcétera? O sea, esta persona no está sola, está en un contexto. También debemos considerar eso. Y hay unas grandes aristas, yo lo clasifico de esta manera, que dentro de esta neurodiversidad hay grandes aristas o hay grandes áreas que nos ayudan a entender por qué la persona con autismo tiene una diversidad tan distinta a la persona sin autismo. Todos nosotros somos neurodiversos. Ese es un concepto que por primera vez mencionó un autor, Armstrong, y él habló de esta neurodiversidad. Y cuando se habla de la neurodiversidad en el autismo, hay una serie de características, pero la podemos ordenar en 4, que son las más llamativas, que es el simbolismo, el lenguaje, las percepciones sensoriales diferentes entre personas con autismo y sin autismo, y las emociones. Hay muchas más. Primero vamos a partir con esto que se denomina el simbolismo, que se relaciona con el juego y la emoción. Porque para poder hablar del programa TEACH, primero tenemos que entender muy bien estas 4 aristas. Y luego va a fluir. Vamos a poder todos crear herramientas y apoyos del programa TEACH, si entendemos el autismo. Aquí, por ejemplo, en el juego, como vemos ahí un elefante con un globo, es un globo de elefante, como si fuera real. Vemos que está en juego la imaginación. La imaginación no tiene límite, ¿cierto? Nos podemos imaginar muchas cosas y de pronto los niños neurotípicos juegan con esto como si fuera un cepillo de dientes, luego se transforma en una peineta y sin decirlo. De repente están así, después empiezan así, ¿cierto? Entonces, los juegos son muy complejos. Y de pronto a la persona con autismo le parecen absurdos. ¿Ya? ¿Cómo? Si eso no es un cepillo de dientes. O cuando o algún profesor o alguien los quiere disfrazar, no, yo no soy eso, yo soy Vanessa, no me disfracen de gato, yo no soy un gato. ¿Ya? Entonces, cosas así que ocurren y que de repente uno se obsesiona con favorecer el juego simbólico o se obsesiona como terapeuta con que se disfrace porque tiene que disfrazarse. La invitación también es a respetar esa neurodiversidad. Si la persona no quiere o no le gusta, también respetarla. Y tal vez aprovechar otro tipo de juegos, los juegos de roles, los juegos de mesa, donde compartimos habilidades sociales, donde respetamos turnos, donde seguimos instrucciones de juego, ¿cierto? Y podemos compartir. O sea, podemos trabajar este juego simbólico, esta imaginación, pero tampoco va a ser nuestro único objetivo. Ya tenemos que respetar esa neurodiversidad. Y eso no quiere decir que la persona con autismo no tenga imaginación, porque es al contrario. Ustedes saben, ustedes son papás. Me imagino que más de alguno le ha hecho un dibujo precioso, con mucha imaginación, o ha inventado una historia maravillosa, porque tienen gran imaginación. No se refiere a eso, ya se refiere a los intereses de juego. A veces prefieren juegos estructurados, prefieren clasificar, ordenar por patrones, por colores, porque le gusta seguir patrones y buscar patrones en las cosas. Es una característica bien común, que quizá alguno de sus niños lo tiene, no tiene por qué ser todos. Entonces a veces vienen los terapeutas y dicen, no, aquí no hay que alinear, no. Pero eso a quién le afecta, ¿cierto? Entonces ahí también nuevamente es invitarlos a todos, ¿cierto?, a respetar la diversidad y que no tenemos por qué todos jugar igual, dándole de comer a la guagua o inventando que estamos jugando al papá y la mamá, etc. O sea, las personas podemos jugar de diferentes maneras.
Miren ese niño que feliz quedó después de armar todos sus juguetitos, hasta se quedó dormido. Aquí este joven desde pequeño lo dejaron hacer este tipo de cosas. Él se llama Stephen Wilson, lo pueden buscar, y a partir de todo esto que le permitieron hacer, él tiene gran memoria, tiene gran capacidad visual, percepción visual, y es muy bueno para dibujar, y además es muy estructurado. Entonces, con esas habilidades que tiene, logró viajar por el mundo, observar ciudades desde la altura y poder después dibujarlas a la perfección, como ven ahí en el dibujo. Y él se ha hecho famoso con esto. Hay muchas personas con autismo que se han hecho famosas en distintas áreas, ¿cierto? Porque cuando les gusta algo, pucha que les gusta y que lo hacen bien. Entonces tenemos que potenciar sus habilidades, no frenarlas. Por ejemplo, esto siempre se dice, los que tienen intereses restringidos, entonces hay que ampliar los intereses porque está muy restringido y porque es muy bueno para el computador, está todo el día pegado en el computador, o porque está obsesionado con los dinosaurios o con la filatelia o con los videojuegos, etc. Muchos de sus hijos tienen gran interés por la tecnología. Se da harto, ¿cierto? A lo mejor otros no, otros por la música, distintos intereses, pero lo de la tecnología es muy habitual. Y ahí van los profesionales y dicen que tienen los intereses restringidos, entonces tratar de no potenciarlos, de no... Y ahí también hay un error, o sea, no se trata de que le vamos a regalar todos los años un dinosaurio o que vamos a solamente hablar de tecnología, pero sí potenciar esa habilidad, ¿cierto? Y en vez de darle una connotación negativa, decir que son apasionados. Le apasiona la tecnología, le apasionan los animales, ¿ya? Y darle una connotación positiva desde la educación, apoyándonos en esto para que, por ejemplo, aprenda a escribir. Un chico que le cuesta mucho escribir y que la letra la tiene fea y por eso no quiere escribir, se niega a escribir porque su letra, y él se da cuenta que su letra no le sale bien, tal vez permitir que lo haga con una tablet, no tiene nada de malo, porque igual va a escribir y se va a cumplir el objetivo, que es que se comunique mediante la lectoescritura. ¿Ya? Entonces, eso es un poco invitar a abrir un poco nuestras mentes, sobre todo a los profesionales, ¿cierto? Para que ustedes también puedan conversar con esos profesionales que me imagino que los apoyan, ¿ya? Cada vez hay más de esto, el respeto a la neurodiversidad. Por otro lado, en lenguaje y comunicación tenemos estas palabras que salen ahí, esas frases que dice acceso al significado. Esa es una de las grandes aristas que diferencian a una persona con autismo de una persona sin autismo. La persona con autismo accede al significado de manera distinta. Yo si les muestro esto, por ejemplo, que es un anillo, yo se lo muestro a ustedes, que a lo mejor la mayoría de ustedes no tiene autismo, puede que alguno de ustedes sí lo tenga. Ustedes de inmediato acceden al significado y empiezan con el significado semántico. Ustedes dicen anillo, o dicen para el dedo, o casado, o de inmediato vienen a relacionarse y en nuestra mente llega el significado. No es que la persona con autismo no llegue al significado, pero llega más lento al significado. Pero no es porque esté en blanco, es porque se da una vuelta más larga y está pensando en percepción primero. Y dice, es un círculo, es de metal, es plateado, ya, es un anillo. ¿Ya? O sea que la percepción es mucho más grande. Lo visual, lo auditivo, el olor, ¿cierto? Las características de ese objeto priman y luego accede al significado. Se relaciona con lo que dice al final, pensador visual. La persona con autismo piensa en imágenes. Por lo tanto, busca en sus archivos visuales que tiene en su cerebro y dice, este es un anillo. ¿Ya? No es como nosotros que de inmediato accedemos al significado verbal o semántico, significado. Y ahí hay otra diferencia que es la generalización. Nosotros vemos este anillo y vemos este anillo, inmediatamente decimos son anillos. Pero la persona con autismo los clasifica por separado, los tiene en su cabeza por separado.
no arma un solo concepto o les cuesta armar un solo concepto. Entonces, anillo, 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 anillo. Tenemos que mostrarles toda la variedad de anillos. Lo mismo pasa, no sé, con los perros, con las sillas. Todos estos son perros. Ahora tenemos las herramientas de internet para que no tengamos que tener tantos animales, tantos perros iguales, diferentes. ¿Ya? Podemos imprimir diferentes perros y ayudarles a hacer esa categoría. Todos estos se llaman perros, todos estos son anillos, aunque sean distintos, hay de distintos colores, formas. ¿Ya? También la ceguera al contexto. Muchas veces se equivocan en ciertas cosas porque no están viendo el contexto. Porque tú le dijiste que en cierto lugar se podía hacer esto, pero en este otro no se puede. ¿Ya? A veces es positivo sacarse la ropa para ir a la playa, ¿cierto? Uno se la tiene que sacar, pero después, dependiendo de otro contexto, tú no te puedes sacar la ropa y quedar en bikini. ¿Por qué? Ya eso es algo social que nosotros entendemos muy bien, pero que a la persona con autismo de pronto le cuesta entender ese contexto. ¿Por qué aquí sí y acá no? ¿Por qué en casa puedo hacer ciertas cosas que en el colegio no? ¿Ya? Blanco y negro, ¿es sí o es no? Nada que tal vez, a lo mejor, si son 5 minutos, son 5 minutos. No en un ratito más, porque son palabras que generan mucha ansiedad. Ojalá que ustedes también como papás sean más claros y sea ya, media hora, porque les aseguro que su hijo ya lo deben saber, que en media hora está ahí clavado, ¿cierto? Entonces también los terapeutas, los profesionales de apoyo, respetar esos tratos, porque son muy, muy, muy exigentes, pero porque están exigiendo sus derechos. Pues si uno les dijo eso, no tenemos que acostumbrarnos a mentir, ¿cierto? A veces uno dice un ratito más, o ya voy, estoy casi listo, pero te falta un montón para ir todavía y sabes que vas a llegar atrasado. La literalidad es otro tema bien marcado en el tema del lenguaje, todo el lenguaje figurado, las metáforas, las ironías, los chistes, ¿cierto? Que cuestan mucho comprender y en Chile somos muy sarcásticos o muy buenos para las tallas, ¿cierto? Para el lenguaje o para el doble sentido se ocupa mucho. Entonces tenemos que apoyarlos en eso. Y lo que decíamos del pensador visual, todo eso que es muy complejo y mucho más se relaciona con el lenguaje y hace que la persona con autismo sea diferente a la persona sin autismo en cuanto al lenguaje. Entonces, por eso que muchas veces los chicos no empiezan a hablar espontáneamente, porque es muy complejo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que apoyarnos de lo visual, porque son pensadores visuales y eso está comprobado, ¿ya? Entonces apoyarnos de lo visual para que desarrollen su lenguaje y se comuniquen. Y va a haber un porcentaje que no se va a lograr comunicar verbalmente, eso está descrito, ¿ya? Pero sí se va a comunicar a través de imágenes. Y otra de las características dijimos que eran las experiencias sensoriales diferentes. Creo que en un rato más tienen la presentación o ya la tuvieron. La de perfil sensorial ya la tuvieron, ¿cierto? Ahí tienen que haber hablado mucho de esto y lo importante, o sea, las personas con autismo adultas que pueden dar a conocer su experiencia manifiestan que para ellos lo más difícil es esto. Lo que les cuesta más en el día a día es adaptar sus percepciones sensoriales, cómo les molesta la luz, el tubo fluorescente, los perfumes, o ¿no se escucha bien? Perdón, los oídos, ¿cierto? Los ruidos. Entonces, tenemos que considerarlo y todos tenemos que tener conocimiento de esto y conocer el perfil sensorial de cada persona para poder apoyarla. Por eso es tan importante el rol de los terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Esto, que es súper común, los movimientos estereotipados. Apuesto que muchos de ustedes ahora están moviéndose, o están moviendo su pie, o están con un lápiz, o se están comiendo las uñas. Son muchas veces movimientos que tenemos para concentrarnos, para relajarnos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué si la persona con autismo lo hace está mal? Pero que lo haga el presidente, porque tiene mucho, está bien, ¿cierto? Entonces, ahí igual es respetar la neurodiversidad y hablar de estos sensorismos,
que hay una autora que se llama Olga Bodachina que propone hablar de sensorismo en vez de estos movimientos estereotipados. ¿Ya? Aquí está, pues dice, aprender cómo funcionan los sentidos de cada persona con autismo es una clave crucial para poder entender a cada persona, dice O'Neill. Y dice, hablar de disfunción sensorial o de percepciones sensoriales diferentes. De pronto hay personas que aprenden a tocar un instrumento solo con escuchar, ¿cierto? Que tienen muchas habilidades de percepción, no negativo, porque siempre le damos la connotación negativa. Y por último, la otra arista de esta neurodiversidad, para que entremos de lleno en TEACH, las emociones y sentimientos. ¿Cuántos, me imagino que ustedes han escuchado con mucha rabia cuando dicen no, que las personas con autismo no tienen emociones o no tienen sentimientos o son fríos, ¿cierto? Están en su mundo. ¿Ya? Esos son prejuicios, mitos que tenemos que derribar. La persona con autismo tiene emociones, ¿cierto? Siente, quiere, ama, se enamora, se desenamora, siente rabia, siente todas las emociones. Pero muchas veces tienen que hacer esto. A ver si me resulta, no quiero embarrarla. Ahí. ¿Qué es eso? Es una hoja y ese es un animalito que se camufla entre la hoja. O sea, muchas veces tienen que camuflarse y parecer normales o neurotípicos para no ser juzgados, para no sufrir de bullying. ¿Cuántos chicos les da vergüenza decir que tienen autismo o prefieren no decirlo? Cada vez menos, cada vez se empoderan más los jóvenes con autismo y se empoderan de su condición y la difunden, ¿cierto? Los padres también. Antes los papás les daban susto decir que su hijo tenía autismo, mejor no lo diga, que no se entere en los colegios. Ahora los padres lo dicen y exigen los derechos de su hijo, ¿cierto? Entonces ahí esa es otra de las aristas. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Aceptar esta neurodiversidad y adaptar los entornos y apoyos a sus necesidades, es decir, comprender el autismo desde dentro, respetar la cultura del autismo. ¿Ya? Y eso es la base del programa TEACH. O sea, el programa TEACH no son cajitas, no son materiales de colores, palos que se ensartan dentro de un agujero, no. Ya ha sido mal entendido muchas veces el programa TEACH. El programa TEACH es entender a la persona con autismo y adaptar el entorno a su perfil cognitivo. Ya es que la persona sea autónoma, que la persona sea independiente, que la persona sienta satisfacción, que entienda el entorno. Y aquí, súper mala esa imagen que encontré, pero está buena, yo se las voy a ir contando. Entonces dice que esta es la base piramidal, la estructura piramidal del programa TEACH. Aquí tenemos en la base la estructura física del entorno, que se organiza en zonas. ¿Han escuchado hablar de los rincones? Eso es algo del programa TEACH, que se organiza en rincones. Y eso no le sirve solamente a las personas con autismo, eso le sirve a todas las personas. Es mucho más organizado si yo sé en qué parte tengo que comer y en qué parte puedo hacer mi trabajo, o en qué lugar puedo jugar, o en qué lugar puedo descansar y tener ocio, que si es todo en un mismo lugar, todo desordenado, todo mezclado. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un hijo pequeño que tiene 1 año 3 y desde muy chiquitito yo le hice un rincón de juego y eso ha sido maravilloso porque él juega ahí y no andan los juguetes por toda la casa tirados. O sea, es como son pequeños cambios y que él, cuando está en el rincón de juego, juega. ¿Ya? El apoyo visual, entonces, la estructura física, ¿qué se hace aquí? Esa información le entrega a sus hijos. ¿Qué se hace aquí? El apoyo visual, que son los horarios visuales, ¿cierto? ¿Cuándo se hace? O sea, ya sé qué se hace y cuándo se hace con un horario visual. Sistemas de trabajo estructurados, que dice qué debo hacer. O sea, si yo le doy una tarea a mi hijo o tiene que hacer algo, ayudarme en algo, los pasos a seguir. ¿Qué tengo que hacer realmente? No llegar y decirle, anda a poner la mesa, porque quizá eso es muy amplio y se lo voy a tener que desglosar en el paso a paso. ¿Ya?
O no solamente anda a estudiar, sino que estudia de aquí hasta acá y después de acá hasta acá. Subraya las palabras importantes, ¿ya? Decir qué hacer. Y luego las rutinas y estrategias de trabajo. ¿Qué hago y cómo lo hago? ¿Ya? O sea, organizar. No solamente decir qué debo hacer, sino que el ejemplo que les di recién, cómo hacerlo. Y por último, la estructura visual. La estructura visual da cuenta de que todo tiene que tener un apoyo visual, ojalá, porque acordémonos que son pensadores visuales, ¿ya? Entonces, aquí hay algunas estrategias educativas y de acceso al currículum en el aula. Por ejemplo, dice aquí, hay adaptaciones en la presentación de la información, adaptaciones en la forma de la respuesta, adaptaciones al entorno y adaptaciones en el tiempo y en el horario. O sea, todo ese tipo de adaptaciones podemos hacer con sus hijos en la escuela, las profesoras, los educadoras, los fonoaudiólogos, etcétera, y ustedes en la casa también. Pueden adaptar cómo presentan la información, pueden adaptar cómo desean que ellos respondan, pueden adaptar el entorno y el tiempo y el horario, ¿ya? Y eso va a depender de cada persona y si la persona lo necesita o no lo necesita. Hay casos que no es necesario, tampoco vamos a dar más apoyos de los que son necesarios. ¿Ya? Hola, aquí conocí una mamá. Y adaptaciones entonces en la presentación de la información. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entregar información clara y precisa, siempre con apoyo gráfico o escrito. Cuando decimos apoyo visual, no siempre son los pictogramas, ¿ya? Pueden ser pictogramas, pero también pueden ser palabras, puede ser escrito, puede ser una foto. O sea, que hay que conocer qué es lo que mi hijo domina. Quizás todavía no entiende el pictograma y está en una etapa concreta aún. Eso tenemos que identificarlo para poder apoyarlo. Utilizar agendas para planificar qué debe hacer, cuándo y cómo. Ampliación de la letra o de las imágenes. Uso de contrastes, utilización de color para resaltar determinada información. Videos o animaciones, utilizar historias sociales. ¿Ya han escuchado hablar de las historias sociales? Que son historias que cuentan, por ejemplo, tengo que ir al doctor, tengo que estar tranquilo, no tengo que llorar, mi mamá me va a acompañar, a las 15 vamos a salir y luego va a estar mi papá esperando. O sea, cualquier historia se escribe, pero con apoyo visual. ¿Ya? La mamá, las palabras más importantes con apoyo visual. Entonces, eso les ayuda a comprender lo que tú le quieres decir. En vez de decírselo verbalmente, se lo muestras en una historia y les prometo que lo van a entender mucho mejor. ¿Ya? También realizar análisis de tareas, organizando la información, por ejemplo, a través de secuencias de actividades, mapas conceptuales, diagramas. ¿Ya? Los pasos para lavarse los dientes, los pasos para hacer una tarea, los pasos para hacer una ensalada, etc. Y aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo en la sala, en vez de llegar y decirle, lee el texto siguiente, resúmelo y selecciona los verbos, todo eso junto, le podemos decir, lee con atención este texto, cuenta con tus palabras de qué trata el texto, en 3 líneas. Busca palabras que sean verbos, entre paréntesis, acciones como corrió, que está en la primera línea y subráyalas. O sea, ¿cuál es más claro? El paso a paso, si no, todo eso ya se me olvidó qué cosa tenía que hacer, no alcanzo a hacer ni la primera, ¿verdad? Otra cosa, ustedes le dicen a su hijo, anda a hacer tu mochila. Chuta, la mochila, ¿por dónde parto? ¿Ya? Acuérdense que sus hijos tienen un tema o necesidades en las funciones ejecutivas, para organizar, para planificar una tarea, para inhibir lo que es importante y lo que no es tan importante. Esas son las funciones ejecutivas. Y esto, tarea tan simple que puede parecer para ustedes, es caótico. Entonces le ayudaría, guarda los libros en la mochila, guarda el estuche en la mochila, guarda la agenda en la mochila, cierra la mochila y deja la mochila en la puerta. Un paso a paso. ¿Ya? Y eso no cuesta nada hacerlo. Adaptar
en la forma de las respuestas. Por ejemplo, ofrecer posibilidades de expresión a través de múltiples medios de comunicación. Si el niño no puede expresarse a través del lenguaje verbal, démosle otras opciones. Se puede expresar a través de diferentes formas, a través de una exposición, a través de, ¿cierto? En vez que sea escrito o verbal, a lo mejor si no puede escrito, que sea verbal, a lo mejor a través de una tablet, de un computador le va a ser más sencillo. O sea, que no seamos todos, que todos tienen que responder igual, porque tal vez si le permite usar tecnología lo va a hacer perfecto, ¿ya? Porque es más interesante. Adaptar el entorno, situar al estudiante en un lugar estratégico en el aula para evitar que se distraiga, y que distraiga a otros estudiantes, también pasa. ¿Ya? Entonces, en un lugar estratégico, a veces con un compañero, que es un compañero tutor, un apoyo natural, que se dice, ¿ya? Eso lo tiene que identificar el docente. Elegir con cuidado los grupos y lugar donde va a sentarse. Optimizar y segmentar el ambiente para disminuir la estimulación y los distractores. Entregar un lugar de tiempo fuera en el momento en que el estudiante lo necesite. O sea, que pueda tener un lugar que sepa que puede ir si es que se siente muy cansado, donde se puede relajar o que puede salir al patio, pero que tenga ese respeto, que lo respeten con su característica y su neurodiversidad. Que no lo tengan obligado 45 minutos, como ahora, todo el día, ¿cierto? Crear un ambiente comprensible y anticipable, anticipar preocupaciones potenciales como las alarmas de incendio, anticipar los cambios, la operación Daisy o cualquier imprevisto que pueda haber dentro de la sala de clases. Adaptaciones en el tiempo y el horario. Adecuar el tiempo utilizando en una tarea, actividad y evaluación. Organizar los espacios de distensión y desfogue de energía. Adaptar a diferentes espacios físicos a los que adaptarse. Aula de música, informática, gimnasio. Adaptar la cantidad de tiempo no estructurado, los recreos. A veces a los chicos, por ejemplo, a mí me toca apoyar a los chicos de la UB inclusiva, adultos, desde este año, pero antes igual los estaba apoyando de una forma no tan formal como ahora, pero he conocido muchos jóvenes que están en la universidad y de pronto lo que más les cuesta no es la clase, porque le va súper bien, regio, todo buenas notas, es el recreo, el break, que se le dice, ¿cierto? El break. Entonces, ¿qué hago en el break? ¿Cómo gestiono mi tiempo de ocio? Los carretes. ¿Ya? Eso es lo más difícil. Entonces, ayudarles también a organizar sus tiempos libres. Incluir la figura de un tutor que lo acompañe, los compañeros tutores que les decía que son apoyos naturales. Y también analizar las barreras cognitivas. Siempre se habla de la accesibilidad física, ¿cierto? Que hay una rampa o que el espacio, que hay un baño adaptado para las personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa con la accesibilidad cognitiva? Que esté claro, que se entienda la información, que yo llegue a un lugar y sepa por dónde tengo que ir. Si tengo que ir a hacer un trámite en la universidad, esté claro cuáles son los pasos a seguir. Si tengo que hacer una tarea, que se entienda el texto que tengo que leer. Eso se llama accesibilidad cognitiva. Hay algo que va de la mano de eso que se llama lectura fácil. ¿Ya? Si quieren más información pueden buscarlo así. Accesibilidad cognitiva y lectura fácil. Aquí tenemos, esta mañana me he levantado y tenemos los pictogramas, ¿cierto? Estos horarios que nos ayudan a decir todo lo que hice. Tenemos claves verbales y claves visuales. Tenemos adaptaciones al espacio físico, ¿cierto? Al mobiliario, reconocer, colocar fotos de los alumnos y las alumnas en las puertas de cada aula, pegar fotos, nombres de los alumnos en sus materiales inmobiliarios. Todo eso es accesibilidad cognitiva. Diferenciar cada espacio con pictograma, utilizar y disponer el mobiliario para crear diferentes rincones. Y el tiempo es algo intangible, es muy difícil de entender. Entonces nosotros lo tenemos que hacer más tangible. Tenemos que utilizar horarios diarios con las actividades que se van a realizar en el día utilizando pictogramas, recurrir al horario semanal una vez que el niño conoce y domina los pictogramas, emplear calendarios mensuales para conocer y anticipar lo que va a pasar en el mes.
las fechas importantes, ¿cierto? Los papás pueden usar estos diarios, hablar todos los días del tiempo, usar relojes adaptados para hacer tangible el tiempo. Ahí tenemos algunos ejemplos que se ocupan en las salas. Por ejemplo, a veces se complican y piensan los profesores que tiene que estar toda la sala empapelada de pictogramas. No es así. En la mesa del niño puede estar todos sus apoyos. Los chicos que me ha tocado apoyar en los contextos, es así en el aula. Tú le pones aquí una tira, un velcro, tiene su horario, sabe qué asignaturas le toca, en alguna otra parte tiene las reglas de convivencia, todo en un solo lugar. Ahora, si se puede poner en grande y le sirve a todos, mejor, ¿cierto? Diseño universal de aprendizaje. Y estamos respetando porque quizás esos pictogramas que le sirven a Juanito también le sirven a otros niños, no necesariamente que tenga autismo. ¿Ya? A una persona que sea más distraída, ¿ya? Entonces es importante poner apoyos visuales que me digan dónde estoy, qué se hace aquí, ¿cierto? Organizar los juguetes, poner pictogramas que hay en cada lugar, eso también en la casa. Horarios visuales diarios, que acá son distintos ejemplos, por ejemplo ese que dice cuál es la rutina del día. Hay otros que son con palabras, que son más complejos, ¿cierto? Hay otros que son de esta manera, con colores. O sea, a cada persona va a tener su sistema de organización. Pero lo importante es que se anticipe, que se sepa qué viene antes y qué viene después. Estos son los relojes adaptados que ayudan a saber. Por ejemplo, si a un chico le gusta mucho la tablet y cuesta mucho quitárselo, decirle, mire, cuando está aquí, se acaba. De acá a acá y listo. Cuando suene el timer, se acabó la tablet, ¿ya? O sea, llegar a esos acuerdos para que no sea como ya vas a jugar un rato, porque eso es muy amplio, un rato no les queda claro. O sea, 5 minutos son 5 minutos, ¿ya? Y así lo aceptan. Horarios para el aula, por ejemplo, de toda la semana. También anticipar los cambios. Es bueno hacer cambios y sorpresas, porque la vida tiene sorpresas. Entonces, que se acostumbren a que de pronto hay algo distinto. No, hoy día no vamos para acá, vamos para acá, pero anticiparlo primero, ¿cierto? Por ejemplo, ahí, en vez de ir al patio, vamos a ir a otro lugar. Estrategias de acceso en el aula, emplear sonidos de anticipación de una actividad. Por ejemplo, cuando a Gustavo yo lo quiero sentar en la silla, que es mi hijo pequeño, yo empiezo la colación y él al tiro mira la silla y capta que va a comer. ¿Ya? O sea, o las profesoras cuando están en el aula están con los instrumentos musicales y los empiezan a hacer sonar, el niño inmediatamente va a un lugar donde van a cantar, ¿ya? O sea, hacer sonidos también es muy bueno que anticipen, o mostrarle un objeto que anticipe. Por ejemplo, mostrarle la mochila significa que va a ir al colegio, ¿ya? Utilizar el color de base de pictogramas para ayudar a la discriminación, manejar fotos para anticipar. Ojalá que ustedes puedan tener fotos de los lugares a donde van con sus hijos o pictogramas para que los anticipen. Vamos a ir para acá, vamos a ir donde la abuela, vamos a ir donde la tía, etc. ¿Ya? Entregar materiales visuales, de nuevo dice, para elecciones. No llegar y darle, que elijan. ¿Quieres esto o esto? ¿Quieres ponerte esta polera o esta polera? Eso tan fácil les va a permitir favorecer la autodeterminación. Que sus hijos cuando sean adultos puedan tomar decisiones y puedan hacer con su vida lo que les parezca. Ya es un derecho y es una dimensión de calidad de vida. Para el desarrollo de la lectura, utilizar un programa de lectura global, por ejemplo, que solo manejan los educadores cuando ya no logre ingresar o adquirir la lectoescritura tradicional. Existen programas de lectura visual, de lectura global que se llama, que son muy buenas para las personas con autismo porque son a través de lo visual. Entonces es muy fácil. Bueno, y muchos de sus hijos a lo mejor aprendió a leer solo, porque la aprenden de manera visual muy rápido. A veces a los 3 años ya están leyendo, siendo que los niños sin autismo aprenden como a los 6, 7 años. ¿Ya? También es importante esto, por ejemplo, las normas, en vez de decirle todas las veces qué es lo que hay que hacer y lo que no, ponerlo con pictogramas, las normas, qué hacer en la sala, qué hacer en la casa, qué está permitido, qué no, y recordárselo. Especificar el paso a paso de las tareas, ya dibujar, recortar y pegar, no llegar y decir ya es esto, sino que el paso a paso. En el lenguaje, por ejemplo, aquí para ver las oraciones, no llegar y ponerle esto, sino que el niño y la niña saludan en la micro,
o el papá y la niña se despiden en la micro. O sea, desglosar una oración con pictograma. Ya, esa también es una forma. En cálculo también hay apoyos visuales para aprender a calcular, ¿cierto? Cálculo funcional. Permitir que usen calculadoras, y ahora nadie anda calculando así de memoria, ¿cierto? Salvo los que son muy buenos para calcular, así como el ingeniero o alguien por ahí que, yo sí. Pero en general uno usa la calculadora, ¿verdad? En el patio, apoyarlos también. O sea, el patio, el recreo no tiene que ser un momento para que no se haga nada o para que estén así. Hay que aprovechar esas instancias para que trabajen las habilidades sociales, para que conozcan juegos, para que propongan juegos, para que elijan diferentes juegos, ¿ya? Por ejemplo, allí hay una historia social. Le haré daño y ellos me tendrán miedo si le pego a los niños. Se alejarán de mí y no me dejarán jugar con ellos. Pegar a los otros niños es incorrecto. ¿Ya? O sea, ¿cómo con apoyo visual se lo puedo explicar algo que yo traté de explicárselo 1000 veces y no me hizo caso? Inténtenlo. En el comedor también, por ejemplo, esto tan sencillo, ponerle un apoyo visual, dónde van los cubiertos, dónde va el plato, ya con un individual que tenga marcado dónde va cada cosa. Y así aprenden a poner la mesa, son más autónomos, ¿ya? O sea, no solamente comer es comer, comer son habilidades sociales, conversar, compartir, ¿cierto? Elegir, no llegar y darle plátano, preguntarle qué postre quieres, darle opciones, ¿ya? Y para la implementación de actividades, entonces podemos considerar que son las más fáciles con más difíciles. Nunca todo fácil o todo difícil, ir mezclando. Consignas claras y precisas, actividades que al estudiante le gusten con otras que no le sean tan interesantes, ir variando. Dejar al final aquellas que requieren menor esfuerzo, porque ya voy a estar cansado, ¿cierto? Y quiero terminar con algo positivo, algo que sé hacer muy bien para que tenga motivación de volver al otro día. No esperes que un estudiante sepa cómo comportarse, deberás decírselo, ¿ya? O sea, las normas sociales hay que decirlas y explicarlas, aunque para nosotros sean muy obvias. Y refuerza de manera concreta cada logro. Aquí, por ejemplo, estructura de trabajo en el aula que favorece la independencia. Aquí, en este rincón de trabajo, hay objetos sensoriales ahí, que cada cierto tiempo el niño puede meter la mano y jugar con algo que le gusta de forma sensorial. Si a su hijo le gustan las texturas, algo con texturas. Una vez vi en un colegio una mamá que le había hecho una cajita a un niño con aromas, distintos aromas. ¿Estamos ya en el más o menos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ya. Con aromas, ¿ya? Distintos como frasquitos. Entonces el niño cada vez que se sentía un poco mal, la profesora le permitía abrir su cajita y él me la mostró, estaba feliz, me hacía oler y diferentes aromas muy ricos, otros fuertes, le encantaba. Ya permitir eso. También adaptar el material. En vez de llegar y darle los cubos así, los legos todos desordenados, que a veces no sabe qué hacer, dárselo ordenadito, que esté claro, yo tengo que poner esto, sacar esto, poner esto, sacar esto, poner esto. O sea, ese es el objetivo de estas cosas que se piensa que es TEACH, que es meter cositas y clasificar por color y todo. No es ese, sino que es que la persona sepa lo que tiene que hacer, que tenga un inicio y un fin claro, que la persona se sienta autónoma y se sienta feliz, que sienta satisfacción. Entiendo lo que me están pidiendo, qué bien. Ya en este mundo que es tan desordenado, neurotípico, donde todo es un caos, donde hay mucha información, esto lo entiendo perfecto y me siento cómodo. ¿Ya? Adaptar los cuentos, los libros, ¿cierto? Ahí clasificar por color, por ejemplo, estas figuras, y a la vez puedo ir desarrollando así el lenguaje. O sea, en vez que el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga, por ejemplo, llegue y diga ¿cómo hace la vaca? ¿Cómo hace este? Que además lo clasifique por color, eso a él le va a agradar mucho más que sea así de una forma desorganizada. Por lo tanto, el trabajo en autismo debe incluir un ambiente amigable, organizado, soportes visuales, incorporar a la familia, ustedes saben, el pilar fundamental, los profesionales sin ustedes no van a llegar a ninguna parte, favorecer la independencia y autonomía, y el material tiene que ser adaptado a cada persona, ¿ya?
¿Y por qué entonces se usa este programa TEACH? Porque ofrece una enseñanza estructurada, potencia habilidades visoespaciales para desarrollar y fortalecer las habilidades de autonomía, reduce posibles errores, utiliza estrategias de clasificación y emparejamiento, usa pictogramas y palabras y el material es manipulativo e interesante. En el programa TEACH se ocupan las habilidades que tienen más desarrolladas los chicos, lo visual, la adherencia por seguir patrones y rutinas, ¿cierto? Y la memoria. O sea, se ocupan mucho esos puntos fuertes. Ya no nos enfocamos en lo negativo, sino que en lo fuerte, los puntos fuertes. Y aquí hay algunas ideas breves, para que no me pase el tiempo, de cómo pueden hacerlo en la casa. Horarios visuales. ¿Quién de ustedes tiene horario visual en la casa? ¿Hay alguien que lo tenga? ¿Que levante la mano? A ver si pueden levantar la mano. Algunos papás que tengan horario, no ese, cualquier horario visual para su hijo en la casa. A ver, ahí va apareciendo más manitos. Pero son muy pocas. Ojalá que después de hoy lleguen a su casa y hagan un horario visual, porque de verdad que a sus hijos les va a servir. Ya los apoyos visuales, que diga, me levanto, voy al baño, hago esto, hago lo otro, porque todos ustedes eso lo tienen muy incorporado, porque tienen desarrollo típico o no tienen autismo. Pero la persona con autismo requiere saber qué es lo que va a pasar en el día y baja mucho su ansiedad. ¿Ya? Y va a depender menos de ustedes, porque ya va a saber lo que tiene que hacer después. Entonces no van a tener que estar todo el rato diciéndole hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Ya? Inténtenlo. Y la próxima vez yo les voy a preguntar y van a levantar toda la mano. Otro, las agendas. No es lo mismo el horario visual que una agenda. El horario visual va a estar pegado con las actividades macro del día. La agenda me va a decir los compromisos que yo tengo. ¿Todos ustedes usan agenda o algunos usan agenda? Yo, por ejemplo, tengo que anotarlo o se me olvida. Entonces, nosotros podemos adaptar los materiales, las agendas, para que los chicos también organicen cuando tienen pruebas, cuando tienen un concierto, una salida, o cuando tienen que ir a la fono, distintas cosas, pero que usen agenda. Ya que se agenden, que se acostumbren de chiquitito, porque después cuando estén en la educación regular, en la básica, en la media, van a necesitar en la universidad agenda. Y cuando a futuro tengan que trabajar, tienen que agendarse. ¿Ya? Ejemplos de abordaje en casa. Por ejemplo, en vez de llegar y darle el libro de matemáticas ahí, o decirle hay que hacer esta tarea, organizarla en cajitas, de esas cajas que venden en todas partes, de esas que son como bandejas. Decirle, mira, vas a hacer esto, esto y esto, y cuando eso se acaba, termina. El programa TEACH te sugiere que lo hagas de izquierda a derecha siempre. Entonces el niño sabe que va a partir por acá, sigue y termina. Y eso se acabó. Y después no me pueden decir de nuevo que empiece la tarea, porque ya la hice. ¿Ya? A veces no la quieren hacer porque no saben que esto es el libro. Me dicen que tengo que hacer la tarea y piensan que es todo esto. Y en realidad no, pues es de aquí hasta acá nomás. Ah, eso es fácil, me dicen. Ah, eso sí, pues vale, me dicen. Lo otro no. ¿Ya? Que esté claro. Estas cosas, por ejemplo, que uno dice, ¿para qué sirve eso? Sirve, pareos visuales, pero funcionales. Porque que esté todo el tiempo pareando colores, quizá hagámoslo con cosas más funcionales. Pues. Y ahí vamos en la casa, con cualquier cosa que paree los calcetines del mismo color, que le ayude a organizar los calcetines, que están aburridos eso. Para mí, por ejemplo, o que clasifique los cubiertos, que ponga las cucharas en un lugar, ustedes le ponen el apoyo visual y que les ayude a ordenar la loza, que les ayude a ordenar la fruta, las cosas del supermercado. Ahí estamos trabajando en el día a día. Ya no tienen para qué sentarse con una tarea a trabajar con un cuaderno. En el día a día, organizar la ropa, por ejemplo. Que sepan clasificar, ordenar su ropa, para que sepan qué ponerse también si hace calor, si hace frío. Cocinar y hacer recetas. En vez de llegar y decir, hagamos esto, el paso a paso de esas recetas. Háganlo con sus hijos y les va a encantar. Que aprendan a cocinarse cosas mínimas, sándwich, jugos, fideos. Tienen que aprender esas cosas, ya para su autonomía. Secuencias de actividades. En el baño de su casa, ¿hay alguien que tenga pegado algo así? ¿Algunos? ¿Ya? O sea, es muy importante. Porque de pronto, les dije lo de la función ejecutiva, de pronto los chiquillos van al baño y quedan con el pantalón abajo y después, ¿qué viene después? Y quedan ahí y llegan a la sala de clase a veces en el colegio así. Entonces,
¿Por qué? Porque se me olvidó que más venía el paso a paso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Listo, está bien hasta que me lavo las manos y está bien. ¿Ya? O si no, uno le dice, ¿te lavaste las manos? Y no, se la tiene que lavar de nuevo. Ordenar juguetes y rotularlos en casa. Es muy importante. No tengan todos los juguetes en una caja metidos. Organícenlos. Acá están los autos, acá están las pelotas, acá están los cuentos. Traten. Yo sé que las casas en nuestro país no son lo más grande que hay. Yo tengo un departamento súper chiquitito, pero así todo lo he podido organizar. Y tengo los juguetes separados. ¿Ya? Porque así el niño, si quiere algo, lo encuentra. Y si te quiere pedir, te pide lo que quiere y no está todo mezclado. Le ayudas lo semántico a categorizar, a comprender el mundo. Y ya terminando, organizar los espacios. Ya lo que les decía, los espacios en la casa para los libros, para los instrumentos. Por ejemplo, aquí hay una imagen de una sala de clase. Ya que aquí el niño sabe que aquí hace tarea, aquí pueden jugar, allá van a comer, etc. O sea, ojalá que se pueda hacer algo así. Mira, esto es un apoyo que hizo una familia, una mamá que conozco y que lo organizó para su hijo. Ella era muy estructurada. No es necesario que hagan así algo tan estructurado, pero algo sencillo, que se motiven, que compren una pizarra o unos post-it o un lápiz para dibujar. No es necesario tampoco estar imprimiendo todo con estos pictogramas de Arasac, que son muy buenos, pero quizás lo entienden dibujado o escrito, ¿ya? Y aquí hay algunos enlaces de interés que van a quedar en la presentación. Está el primero, que es de la página oficial de TIT. Y hay un blog que se llama El sonido de la hierba al crecer, que es muy bueno, donde hay mucho material para ustedes, para los papás. La autora de este blog es una madre y todo el material es gratuito y para descargar. También tenemos esa otra página que tenemos ahí, Arasac, que es muy conocida, donde se sacan los pictogramas y muchas otras actividades, Planeta Visual, Soy Visual, la Fundación Orange, que hace muchos videos para entender mejor el autismo. Ahí está el video de la Academia Especialista, María y yo, el viaje de María, el hermanito de la luna, muchos videos que te enseñan a sensibilizar a la comunidad, ustedes como papás. Y por último, el mineduc.cl también tiene información. Ahí están las referencias, los libros de los que yo me basé, los de los belgas que le digo que es muy bueno y habla mucho del programa Teach de Theo Peters y también Hilde de Klerk, Bodgachina de lo sensorial y Uta Fried. Gracias por su atención y ese es mi correo por cualquier cosa, consulta. Así que muchas gracias.